días, muchachos. Vamos a continuar con las clases de Historia Universal y hoy vamos a hablar de un tema interesante, bonito, sobre todo que nos va a hacer analizar todo lo que alguna vez hemos escuchado con respecto a la Iglesia. Vamos a hablar hoy de la Reforma Protestante, ¿ya? Vamos a hablar de los personajes que podemos observar aquí. Lutero, Calvino, Enrique VIII, precursores de este movimiento, como va a ser, por ejemplo, Wycliffe, Savonarola, Hus, ¿ya? Vamos a hablar hoy de este gran personaje conocido como Martín Lutero. Vamos a colocar entonces el tema del día de hoy, que es Reforma Protestante. Ya, vamos a hablar hoy de la Reforma Protestante. Listo. A ver, muchachos, vamos a definirlo como un movimiento religioso que va a tener una tendencia renovadora y que va a provocar la ruptura de la cristiandad, porque a partir de este momento, de cuando estalle la Reforma Protestante, van a aparecer nuevas religiones como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, ¿no? Y recordemos que como la religión que predomina es la cristiana, todos aquellos demás van a ser considerados como protestantes, ¿ya? Vamos entonces a decir, primero hablar de por qué se va a desatar la Reforma Protestante. Recordemos que estamos en la Edad Moderna. Todo gira en torno al hombre y tanto el humanismo como el Renacimiento han sido de mucha influencia para este levantamiento. La gente, el pueblo va a empezar a analizar todo lo que la Iglesia ha venido, haciendo con el pueblo, ¿no? Recordemos que en la Edad Media todo giraba en torno a Dios, hablábamos de un teocentrismo. Ya aquí hablamos de que el hombre analiza, de que la razón está por encima de la fe. Y entonces van a empezar a analizar cada detalle, cada movimiento que la Iglesia va a aplicar. Vamos por eso a mencionar las causas de esta Reforma Protestante. ¿Cuáles van a ser las causas que van a provocar este movimiento religioso? Bueno, la causa principal va a ser la corrupción del clero. Esta es la causa principal, no te puedes olvidar, la corrupción del clero, ¿ya? Esta corrupción del clero, muchachos, se va a desatar en dos, ¿no? O vamos a desembocarla en dos. Tú ya habías visto conmigo esto en la Edad Media, ¿no? Cuando hablábamos de la compra de cargos eclesiásticos. Y esto se llama simonía, ¿no? Recuerda que la gente que tenía dinero quiere tener el poder de la iglesia. ¿Qué va a hacer? Va a comprar un cargo eclesiástico. Y de esa manera va a tener no solamente poder económico, sino también poder, político, ¿ya? Entonces, una de las causas, de la corrupción del clero va a ser la simonía, ¿no? Y esta va a desatar la otra. ¿Cuál es la otra? El nicolaísmo, ¿ya? ¿Y qué significaba el nicolaísmo? La falta al celibato sacerdotal, el querer cumplir con, los requisitos para ser parte de la iglesia, ¿no? Recuerda que tienes que ser casto, ¿no? Y una vez que te consagras tu vida a Dios, pues tu cuerpo, tu mente, tu alma, todo le pertenece a Cristo. Entonces, al haber comprado un cargo eclesiástico, no estabas ahí por tu fe, sino por interés. Por eso es que hablamos de llamado nicolaísmo, ¿no? Este error que cometió la iglesia. Entonces, ahí vamos a encontrar la causa principal, la corrupción de la iglesia. Ahora, con la influencia del humanismo y del Renacimiento, vamos a encontrar, recordemos, la invención de la imprenta, entre los nuevos avances, ¿no? La imprenta permitió difusión de muchos libros, pero entre ellos la difusión de la Biblia. Y esto, Miss, ¿por qué podría ser
una causa que provoca la Reforma Protestante. Porque antes los únicos que tenían acceso, recuerda, a la educación van a ser los miembros del clero. Los que sabían leer no van a ser miembros de la iglesia. Entonces, ahora la Biblia ha llegado a todos los lugares, ¿no? Es un libro que se ha difundido. Entonces va a permitir la libre interpretación. Yo voy a leer y voy a entender A, tú vas a entender B, por ahí pueden entender C y se va a empezar a tergiversar las versiones. Por ejemplo, para los católicos decimos que María solo tuvo un hijo, que va a ser Jesús, ¿no? Y por ahí de repente los testigos de Jehová o los cristianos, ¿no? Van a decir que no, que María tuvo más hijos, que María se quedó en la tierra y que tuvo una vida normal, un matrimonio normal con José, ¿no? Nosotros decimos que los católicos que no, porque María asciende al cielo una vez que su hijo muere. Entonces, ¿dónde dice? En la Biblia dice, ¿en qué parte de la Biblia? Hay un capítulo donde dice que Jesús se pierde, ¿no? Se va con los apóstoles y María y José están desesperados buscándolo y lo van a encontrar en el templo con los apóstoles. Y Jesús les va a decir, ¿por qué se preocupan, no? Si yo estoy aquí con mis hermanos. Pero para nosotros los católicos esa expresión quiere decir que estaba con sus apóstoles, ¿no? Y todos somos hijos de Dios, por lo tanto somos hermanos. Pero ellos dicen no, ahí dice textual, con mis hermanos. Por lo tanto, Jesús tuvo más hijos, más hermanos, María tuvo más hijos. Y ahí hablamos ya de libre interpretación en la Biblia. Hoy nosotros podemos darnos ese lujo, pero en aquella época, pues esto va a ser un caos. Por eso, ya la difusión de la Biblia va a ser otra causa importante, porque va a provocar, ¿no?, la libre interpretación. Vamos a colocar entonces ahí la difusión de la Biblia, ¿ya? ¿Cuál sería otra causa? Bueno, recuerda que con Pipino el Breve, muchos miembros de la iglesia van a empezar a heredar posesiones territoriales. Tanto que la iglesia va a tener muchas posesiones territoriales. Recuerda que se convirtieron en señores feudales. Entonces, otra de las causas va a ser esa gran posesión territorial. ¿Por qué? Porque va a despertar la ambición en la nobleza. La nobleza va a querer tener lo que la iglesia tiene, las posesiones territoriales. Y esta va a ser una tercera causa. La gran posesión territorial que va a tener la iglesia. ¿Por qué, Miss? Porque va a despertar la ambición de la nobleza y esto va a generar crisis. Por lo tanto, causas entonces, corrupción del clero, ¿no? Difusión de la Biblia, gran posesión territorial del clero. Y si tú quisieras también, ¿no?, la influencia del humanismo y el renacimiento. Pero el problema, ¿no?, va a estallar con el acontecimiento conocido como la detonante. ¿Cuál va a ser esta detonante, Miss? Bueno, esta detonante va a ser la venta de las indulgencias. ¿Qué cosa era una indulgencia? Bueno, la búsqueda del perdón de los pecados. ¿Qué es lo que va a suceder? El Papa León X, que lo tenemos aquí, el Papa León X, va a empezar a vender el perdón de los pecados, ¿ya? Va a empezar a vender un lugar en el cielo para que cuando tú mueras pases directo y no pases por el purgatorio. Entonces, mucha gente creyó y empezó a pagar para separar su lugar en el cielo, ¿no?, para que Dios le perdone sus pecados. Miss, eso no es posible, ¿no? Claro. ¿En la actualidad existen las indulgencias? Claro que sí. En el año 2000 se dieron, por ejemplo, las indulgencias, el llamado jubileo, ¿ya? Todo ese año, si tú asistías todos los viernes primero de cada mes a la iglesia y te confesabas, ¿no?, todo ese año corrido, el año 2000, pues tu alma quedaría como después del bautismo, ¿no? Perdonarían todos tus pecados y eso era la indulgencia, ¿ya? Ahora, en esta época tenías que pagar. Ahora, ¿qué hicieron con ese dinero? Bueno, ese dinero va a servir para la construcción de la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina,
Recuerda que en el Renacimiento quienes financian las obras renacentistas van a ser los papas, y entre ellos pues León X. Vamos a poner entonces, la detonante la va a provocar el Papa León X. ¿Con qué? Con la venta de las indulgencias. Con la venta de las indulgencias. ¿En donde ¿para qué está este dinero? Para la construcción de la Basílica de San Pedro. Vamos a colocarla por aquí. La construcción de la Basílica de San Pedro. Ahora, ¿qué va a provocar esto? Pues que se desate la Reforma Protestante, que se origine la Reforma Protestante. Y se va a originar, ¿no? Porque el personaje conocido como Martín Lutero, te lo presento, él no se va a quedar callado ante las obras de León X. ¿Cómo era posible que estuviera vendiendo el perdón de los pecados? Así que Martín Lutero, en Alemania, en las puertas del castillo Gutenberg, va a publicar, ¿no es cierto?, sus 95 tesis, va a desarrollar primero una declaración pública, el Latin Protestari, ¿ya? ¿En qué lugar? En Alemania, ¿no? En el castillo Gutenberg, ¿ya? Aquí va a publicar sus 95 tesis. ¿En contra de qué? En contra de la venta de las indulgencias dadas por León X. Y esto, pues, muchachos, ¿no?, provocó el escándalo. Ahora, estas ideas, ¿no?, de que la iglesia era corrupta, de que la iglesia no estaba haciendo las cosas bien, no ocurrió de la noche a la mañana. Ya desde finales del siglo XIV, hubieron personajes que mencionaron esto. Y a estos personajes se les conoce como precursores, ¿ya? Los precursores de la Reforma Protestante. ¿Quiénes van a ser ellos? Bueno, vamos a hablar primero de Wycliffe. John Wycliffe, muchachos, va a ser de Inglaterra y él va a ser ya el primero que aproximadamente en el siglo XIV mencione, ¿no?, del que la iglesia debería empezar dando el ejemplo, ¿no? ¿Y cómo podría dar el ejemplo? Bueno, abandonando sus riquezas, entregando sus riquezas, ¿no?, para todos. Y esto para la iglesia pues fue un escándalo. ¿Cómo? Entregar nuestras tierras, nuestras posesiones, nuestros feudos, un escándalo total. Aquellas personas que empezaron a continuar con estas ideas se les va a llamar lollardos. Sus seguidores de Wycliffe van a ser llamados los lollardos, ¿ya? Ahora, Wycliffe va a morir y va a ser enterrado en el castillo de Gutenberg. Ya en el siglo XVI, cuando se desate el escándalo por Martín Lutero, la iglesia va a tener, represalias. Van a desenterrar la tumba de Wycliffe, van a sacar sus restos, los van a quemar lo que quedaba y lo van a echar al mar, como una especie de lección. Mira lo que te puede pasar si sigues, ¿no?, yendo en contra de nosotros, la iglesia. ¿Qué más vamos a encontrar por aquí? A Jerónimo Savonarola. Este personaje, muchachos, va a ser de Italia y él va a proponer crear las hogueras de la vanidad, ¿no? Sus seguidores van a ser llamados plañideros, que significa los que gimen. Este personaje plantea que tú deberías quemar todo aquello que genere riqueza, joyas, títulos de propiedad, todo, porque cuando tú mueras te vas a ir sin nada. Entonces deberías empezar entregando todo, ¿no?, quemando todo lo que no te vas a llevar, ¿ya? Y esto pues va a ser un escándalo. Y vamos a encontrar a Juan Hus. Obsérvalo, mira, el muchachos va a ser de Checoslovaquia, ¿ya? Juan Hus va a decir, ¿no?, que la verdadera piedra angular de la iglesia
es Cristo, no Pedro. Y sus seguidores van a ser llamados husitas, ¿ya? Esto le va a costar la vida. Lo van a quemar vivo. Cuando están a punto de llevarlo a la hoguera, ¿no? Él va a decir, podrán quemar a este ganso que pronto despertará en un hermoso cisne. ¿Qué quiso decir con esto? Me vas a matar a mí, pero mis ideas ya están, mis ideas seguirán y van a tener, ¿no?, frutos. ¿Se equivocó? No se equivocó. Aquí tenemos en el siglo XVI los frutos, el levantamiento en contra de la iglesia. Entonces, aquí tenemos a Wycliffe, Hus y Savonarola. Hus y Savonarola fueron castigados por la Inquisición, los quemaron en la hoguera, ¿no?, acusados de herejía. Wycliffe murió, pero sus restos luego en el siglo XVI fueron desenterrados y incinerados. Ahora, ellos entonces van a ser los precursores. ¿Quiénes nos están faltando? Los personajes principales, los representantes. ¿Ya? Vamos a hablar de los representantes. ¿Y quiénes van a ser los representantes? Bueno, vamos a mencionar a 3 grandes personajes. Vamos a empezar hablando de él, pues, de Martín Lutero. Un hombre, chicos, que tenía influencias, que no se va a dejar amedrentar por nadie, ¿no? Incluso, como él va a hacer su levantamiento en Alemania, en el siglo XVI en Alemania gobernaba el rey Carlos V, ¿no? Para el CIR, para Alemania, o también conocido como Carlos I para España. Este rey era quien decía, en mis dominios nunca se oculta el sol. Él era nieto de los reyes católicos y evidentemente este personaje protestante estaba generando disturbios en sus territorios. Así que cuando él publica las 95 tesis, ¿ya? Este es el libro que él va a publicar, las 95 tesis. ¿Dónde las publicó? En el castillo de Gutenberg, en Alemania. Cuando él publica, ¿ya?, las 95 tesis, entonces el rey Carlos V pues va a dar un grito al cielo y le va a exigir que se retracte. Retráctate de lo que has dicho, quita esas 95 tesis, pero el Lutero no le hizo caso, a pesar de que el rey Carlos V envió la dieta de Worms, ¿no?, exigiéndole que se retracte. Ya envió la dieta de Worms exigiendo que se retracte, pero Carlos V, por el contrario, respondió con la dieta de Spira, donde va a dar origen al término de protestante. ¿Ya? Esto va a generar incluso guerra, enfrentamientos, ¿no? Hasta que al final van a terminar cediendo y aparece el término de protestante. Ahora, Lutero va a plantear una doctrina centrada en que la salvación se alcanza mediante la fe. ¿Qué significa esto? Que no importa si tú te has equivocado, te has pecado, has cometido faltas, no importa. Si tú estás arrepentido de corazón y tienes fe, tu fe te salvará. Eso es lo que va a decir Lutero y va a ser su principal precepto, su principal doctrina, va a estar centrado en ello. ¿Qué más planteó? La libre interpretación de la Biblia. ¿Qué más planteó? La existencia de 2 sacramentos, Eucaristía y bautismo, ¿ya? Otros también consideran el perdón de los pecados como parte de los sacramentos que consideraba Lutero, no 7 como nosotros los católicos. Ahora, ¿a quién más vamos a encontrar por aquí? Bueno, vamos a encontrar a Juan Calvino. Juan Calvino va a ser un personaje que no va a ser muy querido, ¿no? Incluso desde niño va a ser un hombre muy perfeccionista, muy pegado a las reglas, y los niños lo tomaban como acuseta, ¿no? Él buscaba siempre la perfección, llamar la atención por ello. Él va a ser llamado el Papa Negro por la forma como vestía, ¿ya? Él es Juan Calvino. Y él también va a publicar un libro, ¿no? Institución de la religión cristiana. Institución de la religión cristiana es lo que él va a publicar. Y va a tener una doctrina similar a la de Lutero,
él también va a hablar de la libre interpretación de la Biblia, no el culto a santos y a la Virgen, ¿no? Existencia de 2 sacramentos. ¿Y en dónde se van a diferenciar? En que Lutero dice, no importa si tú has pecado, tu fe te salvará. Pero Calvino, ¿qué dice? ¿Cómo? No, tú naces con tu destino escrito, tú naces predestinado. O naces para hacer el bien y te vas al cielo, o naces para hacer el mal y te vas al infierno. No hay más. Entonces, Calvino plantea la predestinación. Naces con tu destino escrito. Ellos dos son miembros de la iglesia, ¿ya? Sin embargo, otro personaje importante de la Reforma protestante va a ser un rey, el rey Enrique VIII. Recuerda que él mandó a matar a su canciller, a Tomás Moro, ¿no? Por oponerse a su doctrina. Enrique VIII va a ser amigo de la iglesia, amigo del Papa. Él estaba casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, y tenían una hija, ¿no? María. Sin embargo, pues él ambicionaba tener un hijo varón, un heredero. Además que no estaba enamorado de Catalina, él se había enamorado de Ana Bolena, una mujer muchos años menor que él, y había perdido la razón, quería estar con Ana Bolena. Así que va a utilizar sus influencias con la iglesia para pedirle al Papa que lo divorcie. Pero el Papa va a pensar, ¿no? O lo complazco a mi amigo, o me echo de enemigo a la potencia, a España, porque Catalina no era cualquier persona, era hija de los reyes católicos y España era la potencia. Entonces el Papa piensa y no le conviene, así que le dice que no puede divorciarlo, porque lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Es ahí donde sale la frase que se utiliza en todos los matrimonios religiosos. Entonces, será el pretexto para que Enrique VIII se oponga a la iglesia y apoye la Reforma protestante. ¿Por qué decimos que el pretexto? Porque en el fondo lo que él quería era las posesiones territoriales que tenía la iglesia. ¿Y qué mejor pretexto que no quiso ayudarlo? Entonces, aquí encontramos al tercer representante, al rey Enrique VIII. Él va a publicar el acta de supremacía. ¿Qué significa esto? Que como no lo quiso divorciar, él va a crear su propia iglesia, la iglesia anglicana. Y mediante esta iglesia anglicana, él se va a nombrar cabeza de la iglesia por el acta de supremacía. Por lo tanto, se divorció en la iglesia anglicana y no necesitó de ningún papa. ¿Se casó con Ana Bolena? Sí, se casó con Ana Bolena. Entonces, él publicó el acta de supremacía, creando la iglesia anglicana y nombrando a la cabeza de la iglesia al rey. Entonces, aquí tenemos a la Reforma protestante. ¿Todo quedó ahí? No, todo no va a quedar ahí, ¿no? Porque siempre a una acción viene una reacción. La reacción la vemos la siguiente semana. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.